Hola a todos, muy buenas. Hoy estrenamos un nuevo formato de seguimiento del mercado. Teníamos una sección que publicaba de forma semanal el Chart of the Week o el gráfico de la semana, en el cual analizábamos pues un mercado concreto, normalmente uno que nos afectaba o que teníamos en nuestra cartera. Y a partir de hoy, pues vamos a estrenar este formato de videoblog que espero sea más interesante para todos vosotros. Si bien os dejaré luego una encuesta para saber si os gusta este formato, si preferís que sea así, más que en una imagen y en un escrito. De forma periódica, posiblemente con una carencia de semanal, pues vaya publicando estos análisis. Como es importante saber qué es lo que voy a contar a nivel de análisis cíclico, he preparado una introducción que, aparte de los avisos legales, pues hace una breve introducción a lo que es el análisis cíclico y lo que podemos ver en lo que voy a mostraros, como veis en imagen. Entonces, se va a repetir en todos los vídeos que haga. Siendo la primera vez, te ruego que lo veas, y en posteriores ocasiones pues puedes pasarlo unos minutos hacia adelante hasta llegar al análisis de la semana. Así que de momento os dejo con la introducción y nos vemos luego. Antes de nada, por favor, lee esta advertencia legal y asegúrate de que entiendes todo su contenido. Te dejo unos segundos para que lo hagas. Y ahora pasemos a pensar en cómo se mueven los mercados financieros o cualquier activo financiero. Podemos resumir que existen dos grandes fuerzas que hacen moverse a los mercados financieros. La primera de ellas es la tendencia subyacente, o mejor dicho, ese mar de fondo basado en los datos reales cuantitativos, esos datos microeconómicos y macroeconómicos que le afectan y que le hace moverse a lo largo de un periodo de tiempo. Por así decir, es un movimiento de fondo. Pero todos sabemos, y bien lo sabemos, que los mercados financieros nunca se mueven en línea recta, sino que lo hacen oscilando. Oscilaciones que son producidas por el sentimiento de los inversores. Se sabe y ya se ha demostrado que existe una economía conductual que, además de contar con la información racional, influyen otros factores como son el sentimiento de los inversores. Siendo así, los mercados nunca se moverán en línea recta, sino que se moverán marcando estas oscilaciones. Además, estas oscilaciones lo hacen bajo un comportamiento fractal, es decir, dentro de una oscilación veremos a su vez más oscilaciones. Podemos hacer zoom hacia adentro, identificar mayores oscilaciones, o zoom hacia afuera e identificar que este tramo, por ejemplo, es parte de una oscilación mucho mayor. De ahí que el análisis se pueda realizar sobre distintos espacios temporales. Podemos analizar desde un minuto hasta horas, días, semanas, incluso meses y años. Pues bien, el análisis cíclico lo que intenta es identificar los puntos álgidos de este sentimiento de los inversores, identificar la sincronización de la formación de techos y de suelos. La combinación de este análisis con el swing trading lo que nos permite es intentar maximizar la rentabilidad de un periodo aprovechando sus oscilaciones, tanto al alza como a la baja. Por tanto, es una estrategia de retorno absoluto. La teoría cíclica de J.M. Hartz la podemos dividir en dos técnicas. La primera de ellas es el reconocimiento de pauta cíclica. Lo que hace es un proceso de identificación de los tiempos en los que más probablemente se estén produciendo los suelos y techos en ciclos que van desde 5 días, 10 días, hasta el 9 y 18 años. Con este reconocimiento de pauta sería esta imagen, en la que intentamos identificar los momentos en los que se producen los distintos suelos y la sincronización de distintos ciclos para saber o qué esperar en lo que nos viene de futuro. Por otro lado, tenemos el acercamiento matemático, que es
Se basa en el análisis espectral de las medias móviles desplazadas, de la construcción de canales y de su proyección hacia el futuro. Una representación de este análisis puede ser este. En este gráfico tenemos unos datos históricos y en la que extractamos las tendencias a largo plazo y en una inmediatamente inferior. En el oscilador de abajo lo que vemos es un canal en la que podemos identificar los puntos extremos y también su tendencia o, digamos, grado de ascensión o de crecimiento. De la misma forma lo podemos ver en este oscilador de menor plazo. Otro dato curioso es que podemos identificar a este oscilador como una especie de horizonte artificial de vuelo, en el que la línea cero nos marcará la situación de equilibrio o de tendencia subyacente alcista en el caso de que las barras azules estén por encima de esa línea de horizonte artificial, o en su defecto sea de descenso si las barras se sitúan por debajo de esta línea azul. Nos podríamos preguntar, bueno, ¿y esta oscilación respecto de qué? Pues digamos que esta línea azul es la línea estirada que cogemos de aquí, ¿vale? Es como si fuera una goma que la ponemos en horizontal y vemos cómo puede fluctuar el precio si por encima o por debajo de esta línea azul. En este caso vimos una penetración hacia abajo de la línea azul para después ver que iba a superar la línea cero, su nivel de equilibrio, para desarrollarse por encima de su línea azul. De la misma forma podemos hacer lo mismo con esta oscilación de grado menor, en el que en este caso la goma sería de color naranja. Sería esta línea de color naranjita, la estiramos. Y aquí vemos los desarrollos que se producen bien por encima o bien por debajo de su nivel de equilibrio. Hay que tener en cuenta que realizar un análisis cíclico es un proceso complejo y en el que combinamos ambos enfoques, tanto el reconocimiento de pauta como el acercamiento matemático, y lo hacemos en diferentes espacios temporales. Los análisis aquí presentados nos otorgan una idea general del escenario cíclico del mercado que analicemos, pero nunca lo debéis considerar como una señal de compra-venta o ningún tipo de recomendación sobre cualquier activo financiero. Bueno, pues una vez vista la introducción, que espero os haya servido de ayuda, vamos con el mercado de esta semana, que creo que no podía ser otro más que el índice SP500 como representante de la renta variable estadounidense y a nivel mundial. Todos sabemos que ha habido cierta volatilidad en los últimos días y vamos a ver un poco el escenario cíclico que considero más probable. En primer lugar, lo que hacemos es analizar la oscilación de grado mayor que tenemos aquí indicada en la parte inferior, y la primera idea que extraemos es sobre su tendencia subyacente. Como os he indicado en la introducción, la línea cero es la que nos muestra nuestra línea de vuelo en equilibrio, y cualquier desarrollo que sea por encima de esta línea cero, pues estaríamos hablando en principio de una tendencia subyacente positiva y cuyo desarrollo va a estar por encima de esta línea azul. Por tanto, seguimos con una visión a largo plazo alcista, si bien acabamos de atravesar pues un periodo de influencia bajista en ciclos inferiores que se ha mostrado en los últimos días. Ahora esta tónica está cambiando, está girando hacia un movimiento de recuperación. Si nos fijamos en el ciclo de grado inferior, inmediatamente inferior, pues estamos notando también que se preveía un toque, un soporte en la línea naranja. Vamos a hacer un poco de zoom hacia esta zona, si me lo permiten. Vale. En esta zona, pues sí es verdad que esperábamos cierta soporte en la línea amarilla, si bien ha habido una segunda ola bajista que ha llevado al SP500 a hacer
un nuevo mínimo. Nosotros intentamos aprovechar esta formación de soporte. Si bien fue un intento fallido, se consiguieron nuevos mínimos. Esto suele ocurrir cuando existen lo que denominó Harst iteraciones fundamentales. Ha habido una carga fundamental importante con las discusiones acerca de tipos de interés, de las presiones inflacionistas, temas energéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un periodo de cierta volatilidad. En cuanto las cosas vuelvan a su cauce, nuestra idea sigue siendo la de un tono positivo para las próximas semanas, incluso meses, para la renta variable estadounidense. Por tanto, habría que mantener la tranquilidad en este mercado nuestro escenario más probable sería el de continuar en un tono positivo en próximas fechas. Así que os dejo ahora con la encuesta para ver qué os parece este acercamiento, este videoblog, para ver más de cerca y más en detalle lo que son las tendencias cíclicas desde el acercamiento matemático. Y si consideráis que puede ser una buena idea hacer un análisis mensual sobre los drivers más importantes de los mercados, como puede ser la renta fija, la energía, los índices y algún par importante como el eurodólar, para hacer un escenario cíclico más a largo plazo cada mes. Así que quedo a vuestra disposición en el feed. Cualquier duda o pregunta que tengáis, estaré encantado de poder ayudaros si está en mi mano. Un cordial saludo, feliz semana a todos.